Bueno, yo un poco, digamos, dar la bienvenida a este espacio que hemos formado, digamos, ha comenzado durante la pandemia para tratar de seguir trabajando con los docentes en la tarea que venimos realizando desde hace muchos años y en la que nos unimos con la Red IPAR, que coordina Noemí Milton, y con el USAM, que en este caso está representado, bueno, por varios de los integrantes, en especial por Isabel Mancione, que además, bueno, como ya habrán escuchado, es docente de alma, digamos, formadora de docentes. En este equipo también está Marta Viola, que participamos desde hace muchos años, trabajando en todo lo que tiene que ver con poder acercar algunas conceptualizaciones que desde el psicoanálisis sirven a la tarea docente y enriquecernos, a su vez, trabajando con la comunidad docente que también nos reporta, digamos, es un feedback permanente para la práctica clínica en general y sobre todo para la práctica de llevar el psicoanálisis a la comunidad. Bueno, hemos hecho una trayectoria, por lo menos durante la pandemia, de trabajar en forma de taller, junto con una investigación participativa al mismo tiempo, para tratar de comprender cuáles eran las prácticas que los docentes estaban pudiendo llevar a cabo durante la pandemia, cuáles realmente habían sido más útiles y poder compartirlas con otros docentes. Por eso, bueno, la idea de la grabación y que esto quede de alguna manera en el canal de YouTube de Abdeva, donde van a encontrar muchísimas otras charlas que han sido grabadas y subidas de distintos webinares que hemos hecho y de los talleres, están en el YouTube de Abdeva. La idea es esto, poder compartirlas y realmente ponerlas en práctica, porque han servido tanto para la pandemia como para la, digamos, represencialidad, por llamarlo de algún modo particular, ¿no? Que es una nueva presencialidad, ya no es lo mismo que pasaba antes, es otra cosa. Bueno, Noemí, te dejo para que vos cuentes un poco más. Gracias. En esta investigación que comentaba Diana, en una investigación con este formato participativo, al principio eran muchos los docentes, pero en el grupo fijo quedaron 2 escuelas o centros, dentro de ellos el que donde trabajan Melissa y Karina Caballero. Y con estos grupos, con este grupo estable, fuimos revisando todas las narrativas que habíamos estado registrando con el grupo ampliado y construyendo algunas categorías analíticas para poder entender qué era lo que estaba pasando en este periodo, ¿no? Para poder construir algún argumento teórico como sostén. Tomando como eje central una categoría teórica del grupo de Abdeva, que es la de reverí docente. En la investigación nos quedaron como 3 nodos centrales que debían ser retrabajados. Uno de ellos, el tema de la muerte, que ha vuelto otra vez a quedar planteado en el grupo, en especial en el grupo de adolescentes y preadolescentes. El tema del trabajo con las comunidades, cómo se estuvo trabajando con las comunidades, y esta que nos convoca hoy, que es qué pasó en educación especial, ¿no? En educación especial, que es un terreno realmente más complejo de trabajo, porque en líneas generales el contacto con los estudiantes está mediado por las familias. Y para las familias, lo que nosotros pudimos registrar en los distintos relatos
fue particularmente difícil porque no solo trabajan con las escuelas, sino que hay equipos numerosos participando en la atención de los chicos. Y entonces, este trabajo interdisciplinario en pandemia fue realmente complejo y significó para las familias una carga muy importante. Entonces, nosotros invitamos hoy a los especialistas que nos acompañan para repensar esta cuestión y enriquecernos con las experiencias de cada uno. Tenemos gente de Cava, tenemos gente de Mendoza, de provincia de Buenos Aires en el AMBA y de provincia de Buenos Aires al interior de la provincia, como para pensar las distintas situaciones con las complejidades de cada territorio y poder entender cuáles han sido los logros, los retos, los desafíos y la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está intentando? ¿Qué es lo que se pudo hacer? ¿Y qué es lo que podríamos nosotros estar también aportando desde el equipo de Pensando Juntos? Isabel. Y Noemí, yo estaba pensando, le podríamos colgar en el chat la investigación para que las que están en el instituto, por ejemplo Cecilia y su compañera Sandra, o Daniel, que no la conoce, puedan, porque si no la investigación, viste, es un trabajo muy grande, muy duro, muy fuerte que haces y queda guardada en un cajón. Nosotros esta semana que empieza la vamos a exponer en el simposio de Abdeva, pero ya les pusimos en FEPAL. En FEPAL nos felicitaron. Yo no lo puedo creer. Dijeron que era un trabajo que merece ser puesto en la bibliografía para la formación de psicólogos y psicoanalistas. Viste que a veces haces las cosas y ni vos mismos advertís como la cantidad de trabajo que has hecho y construcción de conocimiento muy vigilado epistemológicamente. Así que Noemí, si querés colgarlo en Redipar y querés colgarlo para aquí, hay un botoncito a la derecha, si no yo lo pongo después. Yo les quería contar que en este trabajo, donde hay un modelo de trabajo en el aula, que tratamos de transmitir a los estudiantes de cualquiera de los profesorados, y también a los profesores que trabajan con nosotros, tiene un nombre, se llama intersubjetividad transformadora. Es un modelo previo a esta investigación, pero que nos sirve para trabajar con los docentes, ha dado mucho resultado aquí en Italia, también está Perú, hoy está presente Marilú Guasasquiche, la ha presentado Noemí, trabajamos con ella y con otro grupo de Perú, con una inspectora de Perú de toda una región educativa de allá y con las escuelas de allá, y ahora me llamaron ayer desde Uruguay, y también tenemos algo para hacer en España. O sea que de a poco este modelo de trabajo se va extendiendo y va incluyendo cada vez más profesores, que se convierte como en una transmisión en cascada de una manera de trabajar. Hoy queremos enriquecernos con los aportes de ustedes, como dijo Noemí, frente a esta situación tan especial que han vivido en las familias con los niños especiales en la pandemia y el impacto que esto ha dejado. En primer lugar, va a hablar Daniel Lago, que es el compañero de un colega nuestro que hoy no puede estar, que es Carlos Tehuel, de otra asociación de APA, y ambos son los que han creado un proyecto que se llama Proyecto Puente, y tiene otro nombre también, cuyo significado me enteré anoche, Daniel, porque me lo contó mi amigo Ricardo Antar, Symbolum o algo así. Y ellos han montado un proyecto, una escuela que no depende de educación, depende de salud. Es muy interesante el proyecto y... espera un poquito que se me fue tu presentación. Acá está, a ver. Daniel es magíster en psicoanálisis, es psicólogo, es musicoterapeuta, especialista en clínica de niños y en intervención y estimulación temprano. Es profesor en la Universidad de El Salvador y es director del Proyecto Puente.
siendo supervisor clínico del equipo de psicopedagogía del Hospital Durán. Daniel, tenés la palabra. ¿Qué Te tal? voy a marcar el minuto final. Dale, perfecto. Bueno, agradecerles la invitación. Estoy de suplente hoy, Carlos justo tuvo que viajar. Sos titular. Así que bueno. Sí, bueno, les cuento un poquito de la institución. Proyecto Puente es un centro educativo terapéutico. Trabajamos fundamentalmente con niños y jóvenes con autismo y psicosis infantil. Ya está cumpliendo 25 años la institución, así que toda una historia. Y desde, por supuesto, una perspectiva psicoanalítica, los dos directores somos psicoanalistas. En general tenemos un equipo que es transdisciplinario. Nosotros pensamos un poco ahí la transdisciplina, lo que atraviesa lo disciplinar en términos de una ética psicoanalítica, que tiene que ver con una posición en la clínica, respetuosa de las singularidades, fundamentalmente, y de las distintas modalidades de constitución subjetiva, y lo disciplinar lo pensamos en términos de la oferta de distintos recursos para que cada niño y joven se lo pueda apropiar a su manera, digamos, y también deviene un espacio donde es posible armar algo de cierto lazo al otro, cierto lazo social. Por eso también hay como distintos dispositivos, y muchos también que arman lazos fuera de la institución, a través de distintos talleres. Así que bueno, es un poco así como la generalidad de la institución, y bueno, obviamente en tiempos de pandemia, como todo el mundo, nos tomó así como desprevenidos, como a todos, y eso llevó a que rápidamente tengamos que implementar un nuevo encuadre virtual, nuevos dispositivos, porque en general hay algo de la presencia, digamos, del lugar de partener que los profesionales tenemos en esta clínica, sobre todo en la clínica con autismo, que es muy complicado poder llevarlo a un espacio así de virtualidad. Así que tuvimos que como que reconfigurar todo, armar muchos espacios, sobre todo de acompañamiento a los padres. Muchos niños, sobre todo los pacientes con autismo así más grave, era imposible la conexión, digamos, o que se lograran como centrarse en una pantalla, digamos. Entonces, era mucho trabajo con los padres, que a su vez, obviamente, se observaban las repercusiones de lo que suponía la pandemia a nivel familiar. Entonces, nosotros observamos como, por un lado, los efectos a nivel de los padres. La pandemia toma estatuto, o ha tomado un estatuto de lo que los psicoanalistas ubicamos en términos de trauma, de lo traumático. Freud se refiere a la cuestión del trauma en muchísimos lugares, en distintas épocas, y de distinta manera, pero en todas ellas ubica siempre a lo traumático en cierta posición de desvalimiento del sujeto, cierta posición de pasividad. Hay una referencia en Más allá del principio del placer, cuando Freud trabaja las neurosis traumáticas. Freud ahí distingue tres conceptos, lo hace de una manera simple pero brillante: la diferencia entre el terror, la angustia y el miedo. Entonces Freud ubica ahí que el miedo supone una posición activa, porque el miedo ya pone en juego una representación. Uno le tiene miedo a algo, y ese algo está ubicado en la realidad que uno se construye. Por eso uno puede tomar una posición activa, aunque sea alejarse, ¿no? Huir de eso. La angustia, dice Freud, no tiene representación. Es lo que sentimos cuando estamos angustiados, ¿no? Estamos angustiados y no es que hay un porqué. O sea, nos deja en cierta posición pasiva, pero aún así Freud ya ubica que en la angustia ya hay una defensa, porque es un estado de alerta, ¿no?, frente a un peligro, aunque el peligro todavía no tiene representación. Y Freud ubica en el terror fundamentalmente la dimensión de la sorpresa. El terror implica algo que no tiene representación, pero que además irrumpe en la realidad de manera sorpresiva. Y frente a eso, el derrumbe de todas las defensas. Esta distinción, digamos, es interesante porque la pandemia tiene ese efecto. Digamos, irrumpe en la realidad, ¿no?, y hace caer esa realidad que cada uno tiene construida, hace caer el campo del sentido, de las significaciones que uno tiene armada. Una
de los efectos que vemos, es cuando irrumpe lo traumático, ya aparece el intento de volver a tomar una posición activa, o sea, moviliza la defensa. Y bueno, una de las cuestiones que vemos, sobre todo a nivel de los adultos y los padres, y esto por supuesto va a tener consecuencias en los niños, ya, por ejemplo, es la angustia como defensa, ¿no? Cierta cronificación de la angustia incluso, ¿no? Como un modo defensivo de estar preparado ante otras irrupciones posibles, porque una vez que uno se encuentra con esto traumático, digamos, la cuestión es cómo poder domesticarlo, cómo poder sostenerse para que no haya irrupciones de este tipo. Entonces, algo que uno ve mucho, nosotros tenemos mucho trabajo con los padres, con grupos de padres en la institución, es como esta encrucijada, sobre todo en relación al deseo, ¿no? Esta pérdida como de sentido un poco en la vida, cierta posición como de una angustia así crónica, ¿no? Estados medios depresivos, sobre todo porque la angustia pone en cruz y en jaque la cuestión del deseo, ¿no? Entonces es como una falta de proyectos, ¿no? Como el aburrimiento también, como una forma más actual incluso de la angustia. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias a nivel de los vínculos con sus hijos. Lo tuvo durante la pandemia, donde además era la convivencia, ¿no? 24 horas, algo que de por sí, digamos, ya es complicado, pero más frente a las cuestiones, a la exacerbación de las defensas, ¿no? También, como defensas, puede aparecer la agresividad, algo que se notó muchísimo, digamos, la agresividad como intento de sostener cierta posición. Freud ubica que, por ejemplo, que frente a esa posición de pasividad, uno busca volver activo algo, ¿no? Aparece en Freud, por ejemplo, en los niños lo que es la pulsión de dominio, ese sadismo primario, que es hacerle algo a un objeto para sostenerse como sujeto, y esto es algo que también aparece de manera defensiva. Y en general en nuestros pacientes, que les decía que trabajamos con niños autistas, y sobre todo psicosis infantil, lo traumático lo que moviliza es un poco una exacerbación también de la defensa, en el campo del autismo, como modo de poder tramitar algo de lo disruptivo por la vía del tratamiento al goce que sea en el autismo, a nivel del cuerpo, a nivel de las estereotipias, con lo cual era muy complicado. Yo voy a interrumpir con una pregunta, porque quedan pocos minutos. Sí. ¿Cuáles fueron las estrategias de ustedes para mantener el contacto con los padres y los niños durante la pandemia? Nosotros trabajábamos virtualmente. Lo que hicimos fue ampliar mucho las sesiones individuales, ¿sí? En general. Armamos espacios semanales de diálogo con los padres y de seguimiento, por encuentros así por Zoom, y después por WhatsApp y por comunicación telefónica, casi cotidiano. Y después, para algunos de los chicos, más en el campo de la psicosis infantil, donde lo que se veía era como mucha desorganización, digamos, cierta ruptura un poco de ciertas estabilizaciones que ellos venían armando en el marco de la institución. Empezamos a armar espacios también de encuentros grupales, de trabajo grupal, con algunos recursos que fuimos encontrando, inventando así vía la tecnología. Muchos talleres nuestros que a lo mejor eran de salidas y eso, bueno, se hacían visitando lugares así por el Google Maps, etc. Teníamos un taller de radio que siguió saliendo al aire todo el tiempo. Ellos arman el taller y salen al aire, y eso se pudo continuar. Los talleres, sí, había cosas que era posible mantenerlas, y estaba bueno porque eran espacios grupales. La mayor dificultad, la verdad, se nos complicó en tener que dar un sostén mucho más cotidiano a nivel de los padres, para que ellos, en el vínculo con sus hijos, digamos, pudieran como amortiguar algo de los efectos también de lo traumático en los niños. Sobre todo en los chicos que no podían no valerse de lo virtual. Porque en los autistas graves es muy complicado, digamos, en general quedan como muy tomados a nivel de las estereotipias, a nivel del cuerpo, digamos, el retorno al goce en el cuerpo, y es muy complicado justamente, sobre todo en esa situación, que ellos puedan prestar atención a una pantalla y eso. Así que el trabajo ahí era como de manera indirecta, a través de los padres,
y entonces la cotidianidad del trabajo con los padres, que se volvió como condición. Hasta que, bueno, hasta que pudimos, y sobre todo sostener un poco los lugares de partener que los terapeutas tenían con los pacientes, digamos, las cuestiones transferenciales, con los chicos, con los jóvenes y con los padres también. Hasta que, bueno, pudimos más o menos retomar, después retomamos, bueno, vía la modalidad un poco de burbuja, como las escuelas. Hay una pregunta, Daniel, pero la vamos a dejar para el final, así continuamos con las breves exposiciones y dialogan entre ustedes. Pero te la digo, es dónde se ubica el espacio físico en el cual se desarrolla el proyecto. Bueno, Noemí, te voy a pedir que presentes a María José, la inspectora de Olavarría. Gracias, Isabel. Bueno, María José Salías es maestra especializada en educación primaria, profesora especializada en discapacidad intelectual, especialista docente del nivel superior en educación y TICS, y tiene una diplomatura en inclusión e integración en TEA, Nuevas Miradas sobre el Autismo. Actualmente es inspectora de la Dirección de Educación Especial, y la hemos convocado porque conocemos su extensa trayectoria en el terreno de la educación especial y ese trabajo cercano que siempre ha tenido con las familias y con los docentes, con los otros docentes. María José. Bueno, buenos días, gracias Noemí. Bueno, un poco estuvimos conversando con Noemí a ver dónde puntualizar en la conversación, así que bueno, un poco contarles que la educación especial es una modalidad transversal, planteada a partir de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, y que trabaja corresponsablemente con diferentes actores y principalmente las familias, profesionales de la salud, terapéuticos, y bueno, y en este momento hay también un nuevo agente que son los acompañantes externos que están, digamos, en las diferentes instituciones educativas, y la verdad es que no podemos trabajar de otra manera que no sea en forma articulada y en red. Podemos decir que tenemos varias escuelas en una, trabajamos con estudiantes desde que nacen hasta los 21 años, los centros de atención temprana, las escuelas de nivel primario, que a su vez trabajan también con nivel inicial y secundario, y después los centros de formación integral, que son por ahí las propuestas pedagógico-curriculares y que tienen que ver con una formación técnica ocupacional, ¿sí? Que serían los estudiantes hasta los 21 años. Eso es un poco para contextualizar que la modalidad, digamos, tiene estas como multinivel, le llamamos nosotros, ¿no? Y trabajamos con esas franjas etarias. Bueno, obviamente tenemos posicionamientos pedagógico-curriculares, ¿sí? Como hablábamos, trabajar con otros actores y en red y en articulación, digamos, es de la única manera que se pueden dar respuesta a las situaciones de tan complejo abordaje. Hay una centralidad en la enseñanza, quizás en tiempos anteriores la modalidad estaba más circunscripta a cuestiones técnicas, terapéuticas, y la verdad es que estamos intentando transitar un recorrido posicionándonos más en las definiciones curriculares, tanto de los niveles como las propias, ¿sí? Nosotros tenemos una disposición, la disposición número 3, que es la que nos regula en cuanto a las áreas específicas de la modalidad. Para darles algunos ejemplos, por ahí orientación y movilidad para las personas ciegas, habilidades para la vida y la participación social, que por ahí lo que se intenta es generar autonomías, bueno, y así muchas otras. Al interior de las escuelas se trabaja en el marco de diversos agrupamientos flexibles, que por ahí se circunscriban a momentos en la trayectoria escolar, no solamente en las edades como por ahí pasan los niveles, sino que tengan que ver con
con otros criterios para el reagrupamiento. Y bueno, y estamos trabajando muy fuertemente junto con la Dirección de Educación Especial para, siempre en el marco de las políticas de cuidado, preservar y cuidar el tiempo de las niñas y niños con discapacidad y jóvenes, obviamente, en las escuelas. Bueno, un poco contarles que en este tiempo de pandemia, como todos ustedes vienen diciendo, irrumpió, y bueno, y la escuela tuvo que, digamos, de alguna manera empezar a dar respuestas. Siempre hay un marco normativo que nos da cierto encuadre, y en el momento de la pandemia, nosotros queríamos tener las escuelas abiertas, las escuelas abiertas con dotaciones mínimas, que más que todo perseguíamos poder tener esta cercanía cuidada con las familias, proveerles el SAE, le decimos nosotros, bueno, el bolsón alimentario, y a su vez tener esta continuidad pedagógica. Lo importante de todo esto, que desde que tuvimos que rearmar nuestra escuela, nunca salió de eje la continuidad pedagógica, el vínculo con las familias, estar ahí para lo que se los necesite, ¿no? Entonces, bueno, ese fue por ahí lo que se intentó hacer. Teníamos un currículum prioritario, es decir, como la centralidad siempre estuvo puesta en la enseñanza, tuvimos que de alguna manera priorizar qué era lo importante para ese momento que nos tocó vivir. Como instrumento teníamos los registros institucionales de trayectorias educativas, que la verdad es que si hablamos de qué nos quedó de la pandemia es eso, por ahí son instrumentos que posicionaron a los docentes en poder describir las prácticas de enseñanza que se fueron generando en ese momento, y también las devoluciones, las prácticas, digamos, que las familias nos iban retribuyendo desde sus ámbitos, desde sus hogares. Y obviamente hubo reorganización en todo lo que tenga que ver con la enseñanza, y tuvimos así como un lema, que era que el alumno no era solo del docente, sino que era de todos los agentes que conforman los equipos transdisciplinarios de las escuelas especiales. En ese marco nunca se perdió los acuerdos con las familias, ¿sí? Con las familias y con los profesionales del ámbito privado. Más o menos en el mes de septiembre, desde la dirección se nos llegó una comunicación en la que teníamos que, digamos, de alguna manera, dar lugar a los acompañantes externos en los hogares, porque bueno, como lo vienen diciendo ustedes, las familias necesitaron de otro tipo de acompañamientos, entonces fue un momento en que los acompañantes externos también podían ingresar a los domicilios para ser parte del trabajo con las familias y las niñas y los niños en las escuelas. María José, queda un minuto. Bueno, entonces puntualizo por ahí en los desafíos, y por ahí quería traer la voz de las escuelas, de todo lo que pudieron hacer y de todo lo que, digamos, les resultó positivo. En principio, las escuelas lo que vieron es que las familias depositaron mucha confianza en el regreso. En este sentido, pareciera que las familias sabían que las escuelas iban a cuidar a los chicos y a las chicas, o sea, a sus hijos en el ámbito institucional. Hubo entre las actividades que se plantearon, por ejemplo, en el SEAT, que está, bueno, Romina acá acompañándonos, ellas pudieron ir a los hogares a llevar juegos que ellas armaban, que construyeron, le llevaron libros, o sea, hubo un contacto desde las docentes hacia las familias, es decir, muchos niños no se reintegraron a las escuelas, pero sí las docentes fueron allí. Otras de las escuelas plantearon el festejo de los cumpleaños y les acercaban una torta a los hogares para que los chicos puedan festejar. Se trabajó mucho en el marco de la huerta, en los diferentes niveles.
que las familias puedan tener este contacto con las escuelas a partir de esta propuesta, y siempre fortaleciendo, digamos, el momento en que la familia podía, digamos, ir respondiendo a esta conexión virtual, que si no se podía dar por cuestiones propias de las niñas y los niños, se podía hacer asincrónica. Muchas gracias. Bueno, María, más o menos. guardas un poquito para luego el diálogo, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Gracias. María Muro. Noemí, ¿la presentás a María o la presentamos nosotros? La presento María. María Muro es licenciada en psicología, especialista en psicología clínica de niños y adolescentes, especialista en salud social y comunitaria del programa Médicos Comunitarios de la Universidad de El Salvador, psicóloga del equipo interdisciplinario Condición del Espectro Autista y EISEA en el Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría, y ex concurrente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El trabajo actual por el cual la hemos convocado es este trabajo en el grupo EISEA, donde junto con un equipo grande de especialistas pudieron estar sosteniendo la atención a las familias en el espectro autista. María. Bueno, gracias Noemí. Bueno, por ahí contarles que en el marco de la pandemia, bueno, como un poco anticipaba Daniel y María José, como todos los equipos nos vimos con la necesidad de implementar nuevos dispositivos. En el equipo que formo parte, que se llama ISEA, somos varios profesionales, una terapista ocupacional, una psicopedagoga, una psiquiatra y una fonoaudióloga. Nosotros somos un equipo que pertenece al servicio de pediatría del hospital. Este equipo tiene como diferentes aristas, tiene que ver con la posibilidad de hacer difusión, evaluación y tratamiento. Nosotros trabajamos mucho con las instituciones educativas, o por lo menos ese es el objetivo también del equipo, del espacio. Nosotras surgimos como equipo en el marco de un proyecto de investigación que intentaba establecer una estadística de prevalencia de autismo en Argentina. Este equipo era parte de un dispositivo mucho más amplio que tenía que ver con el trabajo conjunto con diferentes instituciones de primera infancia de acá de Olavarría. Bueno, por diferentes cuestiones, el equipo, pues todo esa gran propuesta, lo que quedó. Bueno, en contexto de pandemia también, fue muy difícil porque, era, como decía un poco Daniel, esto de los desafíos de la población con la que nosotros trabajamos. Nosotros específicamente trabajamos con niños, niñas y adolescentes que tengan signos de alerta en autismo con diagnóstico de autismo. Entonces el tema de las pantallas era un gran interrogante, cómo íbamos a hacer para darle continuidad a los tratamientos. Bueno, empezamos esto, yo siempre digo que en realidad las familias y nosotros estábamos en la misma en el sentido de aprender a utilizar dispositivos nuevos, esto de aprender el Zoom, diferentes aplicaciones de cómo poder armar prácticas de cercanía. Esto lo dice María José, para nosotros era muy importante. Cómo mantener la continuidad, la cercanía. Una adolescente decía, estamos aislados pero juntos, ¿no? Bueno, esas situaciones eran como muy difíciles, ¿no? Porque en realidad, como decía Daniel, había niños que podían enganchar con el dispositivo tecnológico y otros que no tanto. O por ahí nos encontrábamos. Nosotros lo que hicimos era organizar, depende de cada familia con la que nosotros trabajamos, armamos dispositivos diferentes. A veces eran entrevistas familiares, a veces era esa familia con mucha necesidad de conectar con el afuera, entonces era armar los espacios, porque por ahí nos encontramos, que no en todos los casos, pero por ejemplo la necesidad de la familia de hablar y al mismo tiempo los niños y niñas de esa familia, ¿no? De nuestros pacientes que por ahí se ponían a jugar con la pantalla, entonces era armar el espacio para cada uno, ¿no? Por ejemplo, con ese niñito que se armó un juego de presencia y ausencia apagando y prendiendo la computadora, cosa que no había estado en la presencialidad, pero al mismo tiempo armar un espacio con esa mamá y ese papá que estaban como muy necesitados de poder hablar.
esto de estar las 24 horas juntos fue todo un desafío para todos, el poder sostener y acompañar a hijos e hijas con desafíos, ¿no? De pensar cómo armar rutinas totalmente nuevas. Bueno, la verdad que nosotros también observábamos esta cuestión de saturación a nivel intrafamiliar de los vínculos. Así que bueno, fue como la pregunta tiene que ver con qué dispositivos. Bueno, tratamos de sostener los dispositivos grupales, ya sea con los adolescentes como con la familia, los espacios individuales, como les decía recién, de seguimiento con los niños y niñas y adolescentes, y también con el grupo parental. A nivel de, para mí, como es un desafío, ya sea que fue en la pandemia como en la actualidad, me parece que también, un poco pensando en el título, tiene que ver con esto del trabajo entre los diferentes equipos, ¿no? Yo pensaba, qué decirlo, en relación al que no hayan dicho María José y Daniel, pensaba en un texto que escribió Federico Urman, que tiene que ver con construir hospitalidad en el juego de ir inventando psicoanálisis. Para mí es algo que por ahí, no sé si sumará este cuento, que tiene que ver con la complejidad del encuentro entre los diferentes actores, ¿sí? Yo voy a leer, si quieren, son 3 párrafos que son muy cortitos, no sé, Isabel, ¿tengo tiempo? Tenés ¿Sí? unos minutitos, poquito. Bueno, Federico hace como un correlato, él trabaja más desde el psicoanálisis vincular, y yo pensaba, pues me ayuda mucho esto de cómo pensar los encuentros en las reuniones con los diferentes equipos. En una sesión con niños y adolescentes, en una reunión entre instituciones, hay un complejo entramado de discursos heterogéneos y de diferentes lógicas. Yo agrego esto de diferentes capacidades elaborativas, diferentes operaciones defensivas y capacidades receptivas. Nosotros como psicoanalistas intentamos tener una escucha que respete las singularidades y que todos aportemos en la tarea de presentar conjuntamente la problemática que da sentido al encuentro y de abrir interrogantes para pensarlos. Que todos los participantes queden implicados, convocados en experiencias de responsabilidades compartidas. Armar ese entre potencialmente creativo. En los entrecruzamientos discursivos tambalean los apropiamientos ilusoriamente incuestionables y garantizados, incomodando las zonas de confort y las conclusiones que uno considera inobjetables. ¿Se hará lugar al arribo de producciones inéditas? Cuando pienso en esto de los encuentros, cuando hablamos de diferentes discursos. Isabel, ¿me dijiste algo? Que vaya cerrando. Bueno, esto de lo difícil que es esto de establecer encuentros entre los diferentes discursos, pero en lo importante, que es esto de producir también acercamientos entre las diferentes instituciones, siempre pensando en esas necesidades especiales, ya sea para los niños con necesidades especiales educativas como para la familia. Bueno, eso, como para... Me quedaron varias cosas. Bueno, Marta, ¿vos vas a querer que te proyecte el Power? No, Marta, estás muteada. Bueno, Marta Viola es de nuestro equipo de Educreando. Ella es la especialista en niños con necesidades especiales para trabajar tanto en los proyectos colectivos como en proyectos privados, proyectos colectivos con el Estado como proyectos privados. Marta es psicoanalista, es miembro titular de nuestra institución, y bueno, prefiero ser breve en las presentaciones para que ustedes abunden más en hablar. Marta, ¿te paso el Power o no? Sí, pasado. Okay. Empezamos. Bueno,
Yo voy a hablar un poco sobre las vicisitudes que se dieron en el niño y en la familia con la pandemia. Bueno, cuando hay un niño con necesidades especiales, con discapacidad, se necesita incluir en la vida familiar profesionales que ayuden en esa tarea, neurólogos, psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. La familia se siente apoyada por los profesionales y delegan parte de la crianza del hijo en ellos, que entienden que tienen las herramientas que ellos no poseen. Ellos también reciben ayuda a través de las orientaciones y de las terapias que reciben. Comienza una rutina que incluye a niños y padres. Se configura una estructura cotidiana de la que dependen y de la que se sienten contenidos. Cuando comienza la escolaridad, la ayuda se multiplica y se vuelve imprescindible. Y escuela y maestros son una necesaria y contenedora cotidianeidad. Pero un día se declara la pandemia y comienza el encierro. ¿Recuerdan ustedes qué sintió cada uno de ustedes cuando empezó esta situación? En general, podemos decir que el asombro, el temor, la angustia, la sensación de indefensión fue un denominador común. Nos tuvimos que alejar de nuestros afectos, de amistades, de trabajo, de nuestras rutinas. El mundo exterior y el contacto con otras personas se transformaron en peligroso. Todas las familias sufrieron este aislamiento, necesario pero traumático. Y en las familias donde uno de los integrantes padecía alguna discapacidad, pudimos ver un impacto multiplicado. Se quedaron sin los apoyos de los profesionales, donde habían delegado parte de la crianza del hijo. Y al niño se le destruyeron los espacios que lo contenían y se quedaron solos y sin herramientas. Comenzaron las comunicaciones telefónicas y surgieron los contactos por Zoom, por videollamada, pero no era lo mismo. La presencia constante en la familia, la dificultad para tener espacios separados, hicieron que la posibilidad de descanso, de una desconexión necesaria, desapareciera. Surgió la necesidad de trabajar desde la casa, las exigencias se multiplicaron. Comenzaron los desbordes emocionales, el enojo, la dificultad para contenerse y contener a otros. El niño también vio interrumpida su cotidianeidad y se encontró sin la contención que lo organizaba y expuesto a los desbordes emocionales, propios y familiares. La patología existente se agravó. Algunos niños se retrajeron, otros mostraban desbordes y la familia naufragaba entre intentar ayudar con sus posibilidades y desconectarse cuando se sentía desbordada. Fue transcurriendo el tiempo y se comenzó a poder tener algunas posibilidades de encuentros, a distancia y de a poco presenciales. Los niños no eran los mismos que cuando comenzó la pandemia. Se tuvo que volver a realizar la vinculación teniendo presente la situación traumática vivida que llevó en la mayoría de los casos a un retroceso en los logros que se habían adquirido. La necesidad de una contención empática fue el desafío en que se enfrentaron los maestros y profesionales en el reencuentro. Tengamos en cuenta que también nosotros habíamos estado inmersos en el aislamiento. Tampoco éramos los mismos, tampoco somos los mismos. Quedaron heridas, en algunos casos muertos familiares, amigos, colegas. Los docentes y profesionales armaron durante la pandemia, a través del Zoom, grupos donde podían compartir sus angustias y trabajaron para transitar la pandemia y el comienzo de la salida. Entrar en pandemia fue difícil, pero salir también es difícil. Hay que volver a reconexiones deseadas, pero queda una herida causada por la situación de temor e indefensión que vivimos. La subjetividad de todos se vio afectada, y en los niños con patologías más profundas les resulta más difícil volver a conectarse y desarrollarse según sus posibilidades.
Una de las tareas de los profesionales y docentes es trabajar en la curación de las subjetividades dañadas, las de los niños y las nuestras. Única manera de lograr conexiones que permitan un genuino desarrollo de la personalidad. Esta situación abarca en forma más intensa a los niños con algún tipo de discapacidad, pero los efectos también se dan en los niños sin discapacidad. Nosotros y las personas con las que nos encontramos no somos las mismas. Es necesario entender que muchas de las conductas de los niños y adolescentes hay que escucharlas y pensarlas desde las secuelas del atravesamiento de la pandemia. Puede suceder que nosotros esperemos volver a climas y conductas pre-pandemia, pero el mundo cambió. Nosotros cambiamos y tenemos que escuchar, pensar y entender desde las características de este nuevo mundo. ¿Qué encontramos en las subjetividades dañadas? Emociones, sensaciones, sentimientos que ya existían, pero que después de la pandemia adquieren una dimensión, una vivencia de posibilidad concreta. La muerte toma una nueva presencia, donde sabíamos que existía, pero ahora está ahí presente como un fantasma. Soledad, miedo, desconfianza, temor al abandono, incertidumbre, angustia. Unas palabras que pueden unir estas emociones son indefensión y soledad. ¿Cómo enfrentamos este nuevo desafío? En primer lugar, es necesario generar contactos, donde la presencia y la contención estén garantizadas, donde exista cierta incondicionalidad, donde mostremos que vamos a estar cuando necesite, que esa separación puede transformarse en presencia, donde se permita la expresión de las emociones con comprensión y donde se resalten las posibilidades generales y de cada uno, donde la esperanza ocupe un lugar central. ¿Cómo logramos todo esto? ¿Con qué elementos trabajamos? La diversión, el juego, el contacto, la risa, la producción gráfica, la música. Son todos instrumentos que realizados con empatía nos ayudan a curar subjetividades y abren el camino al trabajo específico que cada niño necesita para continuar su desarrollo. La pandemia dejó una herida. No podemos evitarlo y vamos a tenerlo siempre adentro nuestro, pero podemos lograr que deje de sangrar. Muy bien respetado el tiempo, Marta. Excelente. Genial. Muchas gracias. Yo puedo colgar después en el chat este power que preparó Marta, que además, como verán, es una alumna excelente. Le dijimos 10 minutos y fue textual. Bueno, voy a presentar a... Varias veces. Sí, lo calculaste, Marta. A Melissa y a Karina. Voy a ser breve para darles más tiempo para que hablen. Melissa Perea es psicoanalista de GEPSAL y psicóloga de equipos técnicos de educación especial. Y Karina Caballero es trabajadora social en los equipos técnicos que trabajan en discapacidad. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, gracias por el espacio, por la posibilidad de compartir y de volver, porque bueno, yo estuve en los inicios de los talleres y ha pasado un tiempo, sobre todo este año, que he estado bastante alejada, así que un gusto. En primer lugar, revalorizar lo que ha sido el taller Pensando Juntos los escenarios escolares en etapa de pandemia, porque con Karina leíamos un escrito que hicimos para el año 2020, también que se transmitió por el canal virtual, y nos sorprendía lo que habíamos escrito. No tanto lo que poníamos, porque lo habíamos vivido, eso no es una sorpresa, sino la forma en que habíamos escrito. Y de repente
es como que habíamos escrito de una forma bella, por decirlo así, de una forma creativa sobre una etapa muy difícil que vivimos y que trabajamos, y creo que de alguna manera el taller, esta oportunidad que han brindado ustedes armando este taller virtual y estos encuentros, permitió hacer algo con la vivencia que estábamos transitando algunos agentes como nosotros, ¿no? En las instituciones. Bueno, básicamente nosotros queremos hablarle de lo que es el trabajo en una escuela especial, no en una, perdón, estamos en 3 instituciones, pero básicamente en una, que es la que más nos representa, en la que más nos centramos esta vez, y contarles un poco, en aquella oportunidad les contábamos lo que había sido todo el proceso de la pandemia. Ahora queremos más bien contarles lo que fue volver a la presencialidad, y tratando también de no, como decía María Muro, de no decir lo mismo, ¿no? O María José, de tratar de aportar cosas distintas. De todo lo que han dicho, realmente yo iba notando, hemos vivido cosas muy similares. O sea, el psicoanálisis, desde mi lugar, por lo menos de psicóloga, Karina es trabajadora social, en mi lugar de psicóloga, intentar la mirada psicoanalítica que decía tanto Daniel como María, de el respeto de lo singular. Eso me parece central en una persona con discapacidad. En nuestro caso estamos hablando de una escuela especial, primaria, de gestión privada, donde tiene sus particularidades porque los niños que asisten básicamente lo hacen por obra social en su pago. Entonces eso hace ya toda una particularidad en la inserción, y ahora Karina enseguida les va a contar sobre eso. Con respecto a dispositivos que tuvimos que construir, muchos dispositivos que tuvimos que construir particulares, como decía María, como decía María José, esto de seguir en contacto con la familia, esa fue la tarea principal, que salimos al rescate del alumno y de la familia en pandemia, y siguió así. Pero bueno, voy a tratar de seguir algo que escribí para no perder mucho tiempo y no restarle mucho tiempo a mi compañera tampoco. Lo que nos pasó cuando volvimos a la presencialidad, que el 2021, no sé cómo fue en otros lados, por lo menos en Mendoza fue el primer semestre, usamos una bimodalidad, eran 15 días presenciales, 15 días virtuales, y después, en el segundo semestre, ya entramos en una presencialidad todos. La vuelta a esa presencialidad fue muy difícil, porque nos encontramos, el equipo, a ver, nosotros pertenecemos a un servicio de orientación educativa, que es el equipo técnico al interior de la escuela. Nuestro equipo técnico está formado por psicóloga, trabajadora social, fonoaudióloga, terapista ocupacional, terapista visual, kinesiólogo, médico, psiquiatra, más o menos como para que ustedes comprendan, es un equipo interdisciplinario. Nos dividimos, hay más psicólogos, más trabajadoras sociales, más fonoaudiólogos, dividimos la escuela en 2, y nos centramos estratégicamente el equipo en determinado grupo para acompañar a los docentes y las familias. Nos dividimos la escuela, sería. En esa división, que también le hicimos bimodal, es decir, el equipo no pasó a estar más juntos. Nos separamos y no nos vimos más en la presencialidad durante ese semestre. Traíamos un año de no vernos, ¿no? Presenciales, pero ese semestre estábamos una semana 15 días nosotros y 15 días el otro equipo, la otra parte del equipo. Tratamos de acompañarnos, porque era una presencialidad nueva porque se convivía con el COVID. Entonces había que relacionarse físicamente de otra manera en la escuela. Y realmente fue muy difícil para los docentes. Las situaciones emocionales que aparecieron tanto en los niños como en los docentes fue importante, porque el alumno con discapacidad expresa mucho a través del cuerpo. El docente especial toca mucho el cuerpo de la persona con discapacidad. El niño con discapacidad nos busca y trata de comunicarnos, no tiene lenguaje, a veces agarra la mano y nos lleva al lugar para mostrarnos algo. Nos pide que le toquemos algo para explicarnos que siente un dolor físico, es decir, y eso, a la vuelta, no estaba permitido al principio. Entonces era una nueva forma de comunicación, a la vez que todo el contacto físico se volvía sumamente persecutorio. Porque en realidad nos decía que lo tocaba, y uno no sabía si tocarlo o no tocarlo, después de tocarlo ponerse alcohol. Todo eso generó todo un cambio central en la institución,
que por momentos se corrió de la tarea docente. Y ahora había un nuevo encuadre, como decía Daniel, que había que mirar todo el tiempo y que dificultaba mucho el vínculo. Melissa, tendría que pasarle la palabra a Karina. Bueno, yo también, como para no hacerla tan extenso, siguiendo la línea de Meli, contarles que, que estas instituciones trataron de organizarse con lo que había, ¿sí? Con los escasos recursos con que contábamos, con los pocos espacios físicos que había que amoldar y reconstruir en relación a esto de mantenimiento de la distancia. Pero un poco para explicarles, creo que soy la única trabajadora social que está en el grupo, muchas gracias por la invitación, y decirles que que el trabajo social un poco está acostumbrado a trabajar esto, ¿no? De lo abrupto, de trabajar con lo inesperado, y en base a esto, con la necesidad de las personas. Entonces, ¿qué rescatamos en este momento de post-pandemia? Básicamente es el trabajo social en la reorganización de las familias, ¿sí? Muchas familias fueron desmembradas, ¿sí? Tuvieron que reacomodarse los roles por la pérdida de algún familiar, referentes que tuvieron que quedar fuera de las provincias, surgieron muchos problemas sociales en relación a la violencia de la mujer, ¿sí? Muchos temas de maltrato, estos temas colaterales que se presentaron y mucho. Y ahí teníamos que estar, ¿no? Al frente. Yo quiero rescatar el acompañamiento que el área de trabajo social siempre tiene de las otras áreas, ¿sí? Porque en general en las escuelas hay un trabajador social, en una de las instituciones tenemos 2, pero siempre somos pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Mi compañera acá, acostumbradísima ya a los temas sociales, son como buenos sostenes emocionales, para poder armar equipos de trabajo y poder salir a territorio y enfrentar todas estas situaciones que sí se presentaron y mucho, ¿sí? Como ya les decía, temas de maltrato, de violencia, familias con muchas necesidades económicas, donde teníamos que armar todo un dispositivo para darle respuesta. Desde la escuela, ¿qué hicimos? Armamos módulos alimentarios, ¿sí? En una de las instituciones hicimos comedores comunitarios a domicilio, armábamos todos los dispositivos, y ¿qué queremos rescatar de esto? Para hacerlo en muy pocas palabras. Tenemos factores positivos, ¿sí? Que nosotros podemos decir, que es el acompañamiento y la creación de nuevos dispositivos, ya sea tecnológicos o a través de reuniones, que armamos entre todos, ¿sí? Y lo negativo es poder recomponer estos vínculos familiares con lo que quedó, ¿sí? Acompañando a las familias para que puedan reorganizar el tema económico, ¿sí? Y laboral, que ha sido muy afectado por esta pandemia. Básicamente hemos hecho así, hemos trabajado en equipos en forma sostenida. Muchas gracias. Muchas gracias, ya continuarán hablando. Bueno, van a cerrar Cecilia y Sandra, de mi querido Instituto de Formación Docente número 1, tienen trayectorias muy extensas, yo la voy a presentar muy breve para que tengan tiempo de hablar. Cecilia es fonoaudióloga y profesora en educación especial, ha ocupado cargos de gestión en escuelas para niños especiales, ha sido inspectora, jefa distrital de educación, y actualmente es jefa de área junto con Sandra en la carrera de profesorado de educación especial en Avellaneda. Sandra, también profesora en discapacidad intelectual, en atención temprana del desarrollo infantil, y ha ocupado cargos de gestión en escuelas como la 501 de Avellaneda, y actualmente es profesora en Avellaneda y coordinadora del profesorado de educación especial desde 2015. Bueno, bienvenidas. Cecilia, la palabra. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias a todos por el espacio. Escuchando un poco las distintas exposiciones, uno se siente identificado con todas estas cuestiones que irrumpieron y que hicieron que nos tuviéramos que reacomodar y rearmar. Pero básicamente creo que con Sandra nos dialogábamos sobre qué contar, ¿no? Hoy,
Y nosotros lo que específicamente vamos a abordar o a centrarnos para poder pensar es cómo les resultó a nuestros estudiantes, futuros docentes de la educación especial, transitar este momento tan complejo. No vamos a centrarnos en los niños y niñas y jóvenes y adolescentes de la educación especial, porque creemos que para eso ya tuvieron espacios otros colegas anteriormente. Cuando irrumpe la pandemia, como nos pasó a todos, los institutos de formación docentes, y particularmente vamos a hablar del nuestro, no estábamos preparados para esta situación, así que tuvimos que empezar a pensar y a transitar este espacio desde otros lugares, con la complejidad que esto tuvo, atravesado por distintas variables. Por un lado, la cuestión del desconocimiento de muchas herramientas tecnológicas, tanto de docentes como de estudiantes. Por otro lado, la carencia en ocasiones, medios tecnológicos y medios económicos para poder hacer frente a estas nuevas modalidades de enseñar y de aprender. Por otro lado, el temor, las situaciones diversas. El instituto es un instituto muy grande, nuestros estudiantes tienen realidades sociales y económicas muy, muy diversas, y todos estábamos siendo atravesados por situaciones inesperadas. Con lo cual, armar esta nueva realidad y esta nueva forma de comunicarnos y de conectarnos fue complejo, pero se hizo de manera muy, muy responsable, muy comprometida, y creo que eso fue un poco lo que sostuvo a nuestros estudiantes durante este tiempo. Estudiantes que se formaban, ahora los institutos de formación no solamente transmiten conocimientos, sino que acompañan a este joven estudiante a constituirse como docente, ¿no? Uno empieza primer año siendo nuevo en esto de la formación docente, pero egresa en cuarto año siendo docente. Entonces este traspaso de este sujeto, estudiante, que se convierte en profesor, en la virtualidad, ha resultado enriquecedor por un lado y complejo por otro. Esto de no verse en la institución educativa, como decían las chicas, la educación especial tiene mucho de esto de tocar, del contacto con el cuerpo, de la mirada. Bueno, nuestros estudiantes no pudieron tener ese recorrido en la manera habitual que lo veníamos pensando y lo veníamos proponiendo. Y eso también les causaba a ellos temor, de cómo entro ahora a la escuela, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? Entonces tuvimos que pensar también el cuerpo de este futuro docente que había estado recorriendo este camino sin tener esa posibilidad de apropiárselo en lo concreto. Estrategias, yo ahora después le voy a dar lugar a Sandra, que concretamente ella cuenta un poquito la cuestión de la práctica. Estrategias institucionales se fueron poniendo en juego variadas y diversas, que incluían desde, bueno, empezar a hacer Zoom, encuentros por Zoom, por WhatsApp, las aulas virtuales, los campus, algunas cosas que ya se venían haciendo y otras que formaron parte de las nuevas rutinas. También profesores que apadrinaron a estudiantes que no tenían posibilidades económicas de tener conexión a internet o de tener posibilidad de recursos sobre todo desde lo tecnológico, desde poder conectarse, ¿no? Pensar clases donde a lo mejor había que bajar del aula virtual al WhatsApp, porque no tenían forma de acceder si no era de este modo. Creo que eso fue lo que más nos
nos hizo pensar en otras y agudizar la creación, que creo que esa es otra de las grandes virtudes que tenemos los docentes de la educación especial, ¿no? Estar todo el tiempo como apuntando a estos nuevos desafíos y buscándole soluciones diversas que permitieron que de a poco los encuentros empezaran de vuelta a tornarse parte de la normalidad. Cecilia, ¿me podrías pasar la palabra a Sandra? Sandra, si vos querés contar un poquito la cuestión de la práctica y de cómo Sí. fue esta vuelta. Sí, sí. Bueno, en realidad creo que hay dos periodos como para tener en cuenta. Primero, el principio de la pandemia, que esto que decía Cecilia, bueno, nos movilizó a todos pensando que, bueno, nosotros somos formadores formadores de docentes, y la docencia se forma en el aula. La verdad que en principio, y cómo organizábamos el tema de la práctica, nos generaba mucha incertidumbre. Por ahí hablaban de instrumentos, y nosotros con respecto a instrumentos, que nos resultó muy valioso fue trabajar en equipo. O sea, trabajamos muchísimo los profesores en equipo, o sea, los profesores de campo 1, de campo 2, de campo 3 y 4 juntos, primero nosotros, para pensar, bueno, de qué manera nos enfrentábamos a este nuevo desafío, ¿no? Cómo formar futuros docentes desde la virtualidad. Y bueno, y esto tuvo muchos caminos diferentes en este recorrido. Fue diferente como lo planteamos en el 2020 que como lo planteamos en el 2021. En principio una gran incertidumbre, y lo digo personalmente, era, bueno, nosotros vamos a titular este año profesores que van a hacer la residencia, ¿de qué manera? Y bueno, lo interesante de esto fue que al final del recorrido, realmente los docentes que aprobaron sus residencias en el 2020, uno sintió que realmente aprendieron desde otros espacios, de otras maneras, con otros recursos, pero que fue valiosísimo, y que tuvo que ver con pensar estos recorridos desde otros lugares. En un principio y el primer cuatrimestre del 2020, la realidad es que no hubo acercamientos con las escuelas, porque las escuelas también se estaban reorganizando en esta nueva modalidad, con lo cual nosotros ingresar en las escuelas era complejizar las situaciones más que colaborar. Sí, lo pudimos hacer en el segundo cuatrimestre del 2020, armando equipos de trabajo de nuestros residentes con docentes, y trabajar de manera conjunta, y esto fue sumamente valioso, interesante. Nosotros en nuestro instituto tenemos las 4 caracterizaciones y formamos docentes con caracterización intelectual, ciegos, sordos y neuromotores, y la verdad que en todas también esto se vio reflejado en el trabajo previo de todos los profes de práctica, con los vínculos previos en las instituciones con las que trabajamos, que nos permitió también abrir estos nuevos espacios, y que estos espacios fueran valiosos, tanto para la escuela especial como para nuestros propios estudiantes. Y esto que decía Cecilia, ¿no? Así como desde el instituto planteamos distintas formas de trabajo con la familia, también sucedió en las escuelas. Y entonces había grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, se preparaban actividades para familias que venían a buscarlas a la escuela y volverlas a llevar. Nuestros docentes participaron en estas situaciones, prepararon estos materiales conjuntamente con los docentes, trabajaron en aulas virtuales, trabajaron por WhatsApp, trabajaron por Facebook con los docentes, como parejas pedagógicas. Cuando decís nuestros docentes, decís los estudiantes. Nuestros docentes en formación, correctamente. Okay. Nuestros docentes en formación. Un poco uno cuando los lleva al campo de la práctica. Ellos ayudaron a preparar material. Ellos participaron, sí, no solamente preparando material, sino
hablamos de los estudiantes de cuarto año, ¿no? De los residentes, no de los de tercero, sino que trabajaron en forma conjunta con, era un residente, un docente de una escuela especial. Y de esta manera se armaron los dispositivos. No así con los estudiantes de tercero en el 2020, porque nos parecía que se iba a complejizar mucho la situación. Sí, esto sucedió en el 2021, donde también tuvimos todo este proceso, en un principio de esta presencialidad cuidada, donde tampoco nos acercamos tantos a las escuelas, y después y posteriormente en el segundo cuatrimestre, en la segunda etapa del año, donde sí se hizo tanto con estudiantes de tercero como de cuarto año. Y bueno, y llegamos a este año con la presencialidad plena y volviendo de a poco a trabajar en la formación del docente en el aula de educación especial. Paramos aquí. Quiero decirles dos cosas. Una es que ya colgué en el chat la investigación que hicimos entre Educreando y Rediparc, para que no quede cajoneada, la puedan disponer ustedes. Daniel, si te parece, Melissa, si es de utilidad, Cecilia para el instituto, María José y María Mudo por si le ven una manera de sacarle el jugo. Y una pregunta que les quiero hacer a todos. Por supuesto que yo para nuestro equipo también tengo una respuesta para esta pregunta, pero quiero saber la respuesta de ustedes. ¿Cómo se cura la subjetividad nuestra, la de los responsables de hacer los proyectos, los programas, sostener a las personas? ¿Qué estrategias encuentran ustedes que han servido para curarnos un poco en los daños que nosotros también tuvimos? Porque por definición el trauma, digamos, no se cura. El trauma deja como una marquita, es como si tuvieras una herida, se te hace algo y eso queda. O sea, cada vez que pases por ahí, algo vas a sentir. Entonces a mí me gustaría si cada institución responde un poquito sobre este tema. ¿Puede ser? Daniel, querías decir algo. Sí. Después vi la me mano. parece que es justamente para nosotros, para los profesionales, como para todo el mundo también, pero nosotros tenemos siempre un espacio, a mí hacemos clínica y estamos en contacto con también los maestros, con los alumnos. Digo, eso es como lo vivo, es lo vivo del encuentro con la clínica y con la enseñanza. Y después siempre tenemos un espacio por fuera de ese encuentro, que es un espacio de formalización, que es donde tratamos de poner sentido a lo que hacemos, a lo que pasó, a la contingencia de ese día, a lo que va pasando día a día. ¿Tienen reuniones, Daniel? ¿Esos son reuniones? O no reuniones, a veces uno solo sale de estar con unos pacientes, con un grupo, y uno empieza a ponerle sentido a lo que pasó ahí. Lo hacemos pasar los psicoanalistas por los aparatos de formalización, digamos, lo pensamos. Y me parece que lo traumático es justamente ponen la impronta de ese sinsentido. Nosotros tenemos que trabajar para poner sentido. Esto que estamos haciendo es trabajar para poner sentido. Ponerle sentido a nuestras prácticas, a lo que fue la práctica durante la pandemia, a lo que es la práctica ahora, intentar formalizarlo, poner representaciones. Me parece que eso es lo que nos permite localizarnos también como sujetos nosotros ahí, porque en general en la clínica estamos más vale como objeto medio al servicio de que sean los pacientes los que despliegan su trabajo subjetivo. Pero los momentos que ya no estamos con los pacientes, ahí nos ubicamos nosotros con nuestro saber, digamos, armamos sentido nosotros, y me parece que eso es fundamental. Fue fundamental durante la pandemia, y ahora sigue siendo. O sea, que podamos armar nuevas representaciones, nuevos sentidos de lo que vamos viendo en la clínica. También incluís los encuentros con colegas, o los encuentros con colegas, las jornadas, la escritura, escribir, ¿sí? Volver a armar nuevos campos de representaciones de la actualidad, pensar la actualidad, que ya no es la misma, y entonces hay que pensar un montón de cuestiones, de los sujetos actuales, de la cultura actual. Cecilia, te vi levantar la mano, no sé si lo vi bien. Sí. Después está Melissa. Sí. Creo, bueno, coincido, no sé si la palabra es curar,
pero me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, quienes ejercemos cargos de gestión, yo voy a hablar desde el rol en el instituto, pero durante la pandemia yo estaba a cargo de un distrito, por lo tanto, quienes ejercemos cargos de gestión tenemos en esos momentos tan traumáticos como en algún modo de ver, de sostener a los demás, ¿no? Creo que en la institución con Sandra lo que pudimos transitar o lo que nos salva es el diálogo, como bien lo dijo Sandra, el trabajo en equipo, el poder hablar con el colega y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto dolor vemos acá? ¿Cuánta pérdida? O cómo esto resultó valioso y lo podemos tomar. Me parece que es el espacio del diálogo con el otro lo que nos salva de esas Con esta palabra heridas. Pero sí reparar, hay que repararnos de todo esto. Sí. Bien. Y coincido con Dani en esto. Ok, entonces está. No, porque Daniel trajo una parte que es el encuentro con uno mismo, esa parte reflexiva de salir de la acción hacia ir poniendo palabras. Digo, coincido en este sentido de poner sentido, o sea, volver a armar, ¿no? Volver a armar eso. Creo que nosotros lo pudimos volver a armar en el trabajo con el otro. Claro, después están los encuentros grupales. Nosotros incluimos las redes, por eso nos unimos con Redipar. Melissa, ¿querías hablar? Sí, bueno, coincido con Daniel y coincido con Cecilia. Yo, desde mi visión más de la teoría de Bion, creo en la posibilidad de aprender de la experiencia. Yo creo que el punto para poder transitar lo vivido es tratar de llevarlo hacia un aprendizaje y de tratar de transformar lo concreto que ha tenido lo vivido en un elemento posible de ser pensado. Es decir, ni todo lo que se vivió es para desechar, ni todo lo que se vivió es solo aprendizaje, hubieron pérdidas y hubieron ganancias, que son importantes de recuperar. Y cortito nada más para decir, a la vuelta, el Estado nos propone una formación a los equipos, a los servicios de orientación educativa en las escuelas, en educación sexual integral. Cuando nosotros asistimos a la jornada, era el mismo material, el mismo, que estaba anteriormente, como si la pandemia no hubiera existido. Mi hipótesis, de hecho nos sorprendimos porque era material que hacía tiempo que usábamos en la escuela, fue como, ¿cómo vamos a ver lo mismo? Era como que había un bache, ¿no? De alguna manera se intentó, creemos, con los medios que había y como se podía, volver a instalar algo de lo emocional y de la intimidad para poder volver a hablar. Yo creo que se intentó de alguna manera esto, y creo que ahí hay que apelar más que nada al impacto emocional de lo vivido y a poder hablar y poner palabra y aprendizaje en eso. Suerte que estabas vos, Melissa, ahí. Mucha gente como vos. Nosotros ahí en la investigación, ustedes lo van a ver, encontramos que aparte de la pandemia del coronavirus, hubieron otras 3 pandemias que tienen que ver con los mecanismos culturales de afrontar un evento incierto, inesperado, y con todas las características que ustedes describieron muy bien. Una era la pandemia de la evitación, aquellos que ni hablaban del tema, otra era la pandemia de la negación, de la cual tuvimos ejemplos de personajes muy conocidos, presidentes de distintos países que minimizaron la situación, y otra es la pandemia del miedo, que como bien dijo Daniel en su momento, bueno, el miedo es un buen sentimiento de alguna manera, es una buena emoción porque te prepara para defender. Bueno, María. Yo quería agregar por ahí, es que en realidad el trabajo de reparación sigue, y que tenemos un desafío actual para mí que tiene que ver con cómo los efectos de la pandemia, que uno ve a los equipos cansados. Por ahí tu pregunta, Isabel, tiene que ver, bueno, cómo hacemos esto de la red, porque realmente la red es un recurso valiosísimo, pero ahora, no sé si nombrarlo como pandemia, pero tiene que ver con la demanda que está habiendo
a los servicios de salud mental, en las escuelas también, de estas nuevas formas de establecer lazo, contacto, como que en realidad todavía hay que seguir pensando mucho cómo establecemos prácticas de cuidado para los equipos. Muy bien, María, muchas gracias. Y me permitís por ahí para... Diana, ¿no? Diana, ¿eras vos? Y después Marta. ¿Quién dijo me permitís? Perdón. María yo José. sí. María Ah, José No Solís. levanté la mano, perdón. Espera. Pero permitámosle. María José, ¿querías hablar? No, nada, para complementar un poco lo que se está diciendo, sí, obviamente el trabajo en red, que no falte la comunicación entre nosotros, pero sobre todo la complementariedad, digamos, el trabajo siempre articulado, cada uno desde lo que sabemos hacer, para realmente abordar cada situación desde la especificidad de cada rol, y además esto de la capacidad que tenemos y que creo que nos sostiene y nos hace perdurar, que es la posibilidad de aprender de lo que fuimos realizando. Como que todas estas experiencias que hemos venido compartiendo, las podamos socializar, aprendamos unos de los otros, y sobre todo rescatar lo que las familias pudieron construir en este tiempo con las posibilidades que ellos tuvieron. Es decir, resignificar lo que cada uno pudo hacer. De todas formas, recomiendo a todos leer algo sobre el trauma social, porque no se trata de un trauma individual, se trata de un trauma social y hay muchas investigaciones hechas muy interesantes. Bueno, ahora sí te doy, Diana, la palabra. Sí, sí, perdón. Lo que pasa es que justo como... No, yo no la había visto a María José que es que levantó. ella no había levantado la mano, pero bueno. Me parece que, por supuesto, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se dijo. O sea, realmente creo que describe muy bien las vivencias que vimos a lo largo de los 2 años en que se hizo el taller. Me parece que el taller buscó que esto, digamos, por supuesto todo esto que están describiendo del cuidado, de la reparación, del abuenar la mirada, que era una de nuestras premisas y sigue siendo siempre, y me parece que esto que intentó hacer Melissa con la sorpresa respecto del mismo material fue eso, como poder pensar que había una intencionalidad de recuperar algo, no solo la crítica hacia qué barbaridad que están usando lo mismo y hacen de cuenta que no pasó nada. Me parece que es muy, habla mucho de cómo nos cuidamos entre nosotros, esto de que surja para todos la importancia de este trabajo, tanto al interior de los equipos como al interior de cada uno, para poder sostenerse en la función y así sostener a otros que son nuestros alumnos, sostener a otros que son las familias, sostener, digamos, a otros que son nuestros colegas. Me parece que esto ya es un fenómeno social. O sea, esto de que estemos buscando enredarnos para poder sostenernos, creo que sienta precedentes de algo diferente, que no es solo el trabajo al interior de los equipos, como siempre estábamos acostumbrados, en los hospitales o en las escuelas, sino que requiere un trabajo interequipos, que son las redes, que si bien existían, tal vez las usábamos menos, las necesitábamos menos. Yo creo que esto es muy importante. El taller, por lo menos en un principio, cuando la gente estaba un poco menos cansada, tuvo gente de a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho, podríamos decir, porque bueno, así como Melissa desde Mendoza, había alguien en Córdoba y en Neuquén y en otros lugares del país. Pero bueno, creo que es esto. Yo me preguntaba, de hecho, perdón, una sola última cosa, ¿por qué no estamos incluyendo más a los trabajadores sociales? Me parece que eso es muy importante. Me parece que tiene razón Karina, de que ellos tienen mucha experiencia en esto de la irrupción de lo social, y está bueno que lo tomemos en cuenta como aprendizaje, ¿no? Por lo menos eso lo digo desde mí. Gracias. Marta. Noemí, vos cerrás entonces, porque ya son 11:30.
Marta, tenés que desmutearte. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, entonces no voy a insistir en eso, pero yo quería recalcar una partecita, que para poder funcionar, que creo que está incluido, pero lo quiero poner más de resalto, que para poder funcionar bien en todo lo que todos dijeron, es importante, creo que lo que dijo Daniel, de aparte, saber meternos en nosotros mismos y entender qué nos pasó a nosotros. Meternos en nuestra subjetividad, porque por ahí en muchos momentos, por el intento de ayudar a otros, nos olvidamos de nosotros. Y si no nos curamos nosotros, la ayuda que podemos tener puede ser muy buena, pero le falta algo. Un poquito era eso. Nuestra propia subjetividad quedó herida. La herida sigue estando. Las traumas no se curan, se procesan. Y bueno, todos estos trabajos en conjuntos también nos ayudan a esto, pero hay un espacio nuestro que tenemos que recalcar y tener muy presentes. Esta es mi opinión. Bueno, antes de pasarle la palabra a Noemí, los despido. Les digo que ya que nos hemos juntado, porque tuvimos nosotros la iniciativa, que ustedes también tengan la iniciativa y se repitan estos encuentros, o con este formato o con otro, porque es un gusto escucharnos y es una necesidad también en este proceso de reparación. Noemí. Bueno, sintetizando lo que hemos, creo, haciendo una primera aproximación. En estos dos momentos en los que estuvimos pensando la cuestión, en un primer momento fue una descripción de lo que estaba pasando en la situación, ¿no? Encuadre que nos hicieron entre Marta y el profesor Lago con respecto a esta categoría de trauma y cómo nos ha atravesado a los sujetos. Después el análisis de las respuestas en los sistemas de educación y de salud, desde las escuelas de educación especial, desde los equipos de orientación, desde los equipos de atención específica para algunas problemáticas, y cerrando con qué es lo que ha pasado en la formación docente. Creo que ha sido un panorama bastante completo que hemos abierto, no lo hemos profundizado, pero hemos abierto con respecto a qué es lo que se ha intentado en respuesta a estas demandas de las familias y la comunidad. Pero en este segundo momento, en que a partir de la pregunta de Isabel, hemos tratado de reflexionar sobre qué hemos hecho para cuidarnos a nosotros mismos como responsables de la intervención. También ha habido como un proceso interesante de reflexión sobre las distintas estrategias, ¿no? Creo que faltaría mencionar dos que fueron parte de lo que estuvimos trabajando profundamente en el taller en este equipo de Pensando Juntos. El momento del registro, el relato de situaciones concretas, ese relato de situaciones concretas que si uno lo va dejando sin contarlo en el momento, se pierde porque uno tiende a la generalización. Y es en la particularidad de cada situación donde hemos aprendido muchísimo. Y el otro momento que le agregamos a todos los descriptos fue el momento de condensación teórica, de reflexión conjunta con especialistas que fueron aportando, como ha ocurrido hoy, no solamente su bagaje experiencial, sino todo el aporte teórico que también nos ha enriquecido para poder entender y construir sentido, como decía el profesor Lago, ¿no? Entonces me parece que en este segundo momento también hoy hemos aprendido que hay como una graduación de estrategias. Hay momentos en los cuales nos volvemos sobre nosotros mismos para reflexionar y construir sentido sobre lo que nos ha pasado a cada uno,
El segundo, después el trabajo con los equipos cercanos, el trabajo con las redes, el volver a reflexionar sobre las situaciones registradas y la construcción de estas condensaciones teóricas que han sido los elementos que nos han ido nutriendo a lo largo del trabajo. Agradecer profundamente a cada uno el aporte que ha hecho hoy para reflexionar sobre qué es lo que ha pasado en educación especial. Isabel. Y un pedido especial, no se pierdan. Nosotros, a través de Diana, estamos en la Secretaría de Comunidad y Cultura de APEVA, y podemos pensar para el año próximo o el otro, organizar ya un encuentro, ya más sedimentado todo lo que hemos sentido, lo que hemos registrado, lo que le hemos puesto palabra y aquello que ha quedado sin palabra, para hacer como un encuentro entre educadores, ¿no les parece? Por lo menos en las distintas espacios en que nos desempeñamos, sean las escuelas, los institutos de formación, los consultorios, en torno a este tema del impacto de la pandemia que nos ha dejado. Así que nos gustaría que no se pierdan, que nos enredemos un poco, digamos. Daniel, te habían preguntado, lo último es dónde funcionaba la escuela, entiendo yo, lo preguntaste vos, Liliana, que estás ahí. En Cava, en Palermo, Mario Bravo y Córdoba, Mario Bravo 973. Ahí está la institución. Sí, nosotros la hemos visitado y la verdad extraordinario cómo trabajan. Muy bien, muy bien. Muchos niños hay. Bueno, quedamos en contacto entonces. Gracias a todos. María José, María Muro, Cecilia, Daniel, Sandra, Melissa, Karina. Así que no se pierdan. Eso, y los esperamos para seguir trabajando. Gracias, Isabel. Gracias, Noemí. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.